Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo vamos a hablar de la antigua Grecia. Así que, allá vamos. Bueno, los contenidos de este vídeo van a ser varios, diversos, como las diferentes fases de la historia antigua de Grecia. También veremos las colonizaciones un poco. Después pasaremos ya a hablar de las guerras médicas y también hablar de Alejandro Magno. Sin olvidar tanto la cultura como el arte, como la arquitectura y como la escultura, que serán otros aspectos a tener en cuenta y consideración para comprender más todos los contenidos del tema. Empezaremos por el eje cronológico de la Grecia clásica. Al principio estará la cultura minoica o cretense de la isla de Creta y era una cultura de comerciantes. Se conoce como la talasocracia, del año 3000 hasta el 1500 aproximadamente. Será sustituida por la cultura micénica, más guerrera y procedente del continente. Tendremos desde el 1100 hasta el siglo VIII aproximadamente la época oscura, donde no se encuentran muchos vestigios arqueológicos de esos siglos. Después llegaríamos ya al periodo arcaico, siglo VIII hasta el siglo V, bueno, finales del siglo VI, principios del siglo V. Después estará el periodo clásico, del siglo V al siglo IV, y el periodo helenístico, que iría desde el siglo IV hasta el primero antes de Cristo. Un fenómeno importante será la colonización griega, que ocurrirá desde el siglo VIII hasta el VI y tendrá unas causas, que será sobre todo la búsqueda de nuevas tierras, la idea de expansión del territorio griego a otros lugares para poder desarrollar actividad comercial. También a miedo a caer la esclavitud. Campesinos pequeños que podían contraer deudas y si no pagaban las deudas, pues terminaban siendo esclavos. Antes de eso, intentaban embarcarse en alguna de las expediciones hacia cualquier lugar del Mediterráneo o del Mar Negro. Como consecuencia, la expansión de la cultura griega, el asentamiento de nuevas poblaciones griegas en otros territorios, como la costa del sur de Francia, la costa mediterránea española, desde Alicante hacia Gerona, también la Magna Grecia, que era el sur de Italia, zona de Asia Menor, que es lo que es la actual costa de Turquía, y también del Mar Negro. Allá donde vayan, los griegos copiarán el sistema de asentamiento, el modelo urbano, en cualquier sitio donde se establezca una comunidad griega. Por tanto, tendrán un templo, tendrán también una zona de ágora, que sería como la zona de la plaza principal, también estará la Acrópolis en una zona como sobrelevada, tendrán el puerto y también zonas de cultivo. Tendremos las guerras médicas, que serán enfrentamientos entre griegos contra persas. Y el nombre de guerras médicas es por los medas, que eran los persas, se conocía así. Se enfrentarán en tres momentos: la primera guerra médica de 490 a 480, la segunda 480 a 469 y la tercera que duró hasta la paz de Calía en el 449. Y más tarde, ya en el último tercio del siglo V, tendremos las guerras del Peloponeso, que serían enfrentamientos de Atenas y sus aliados contra Esparta y sus aliados. Y esta guerra tendrá una motivación económica principalmente. Dentro del sistema político de Atenas, solo los varones mayores de 18 años, nacidos de padre y madre ateniense, cerca de unos 40.000, se reunían 4 veces al mes y eran los que podían tener derecho al voto. Estos, mediante la Asamblea Ciudadanos o Eclesía, pues votan las leyes y deciden sobre la paz y sobre la guerra, ¿vale? Y también decide el ostracismo o la expatriación. Ostracismo es que retiran a alguien de la vida política o expatriación que lo echan
de Atenas, de la ciudad-estado. Además, de entre ellos se eligen anualmente por sorteo los tribunales populares, que están formados por 6.000 ciudadanos para impartir justicia. Además de la eclesía, salen anualmente magistrados que ejecutan las decisiones de la asamblea, que es controlada por la Bulé, que es el Consejo de los 500. Estos magistrados son controlados por el Consejo de 500 y también se eligen anualmente por sorteo. De entre los magistrados, que son los que toman las decisiones de la asamblea, habrá 10 estrategas, que eran jefes militares, y 9 arcontes encargados de los asuntos civiles. Hemos visto el sistema político de Atenas, que era una democracia, bueno, no como la de hoy, pero era el principio de la democracia, y el sistema político de Esparta era una oligarquía. Había 2 reyes que forman parte de la Jerusía y tienen el poder militar y religioso. A su vez está el ejército, que está dirigido por los reyes, formado por hoplitas, soldados hoplitas, y periecos, que eran personas que eran extranjeros en tiempos de guerra. Además tendremos los 5 éforos que controlan a los reyes, cargo por un año, que también tenían la atribución de presidir la Jerusía. Y la Jerusía era el consejo de ancianos, 28 mayores, que eran personas mayores de 60 años, más los 2 reyes, y proponen las leyes a la apela. La apela será la Asamblea de Ciudadanos, la Asamblea Popular de Ciudadanos, y solo estará formada por varones libres mayores de 30 años y habrá votaciones por aclamación, recibe el veto de la Jerusía. Veto quiere decir que la Jerusía podía oponerse a alguna decisión de la apela. Si la Jerusía estaba en contra de algo que había votado esta asamblea, pues nada, no iba hacia adelante. Y además elige a los éforos y a la Jerusía. Por tanto, era el órgano principal. A mediados del siglo IV a.C. surgirá un nuevo reino, que era el reino de Macedonia, que se expandió tanto hacia el este, hacia la zona del Ponto, hasta la zona del estrecho del Bósforo, como hacia el sur. Y en la época de Filipo II llegó a ocupar el territorio que ahí vemos, territorio que está en color naranja. Su hijo fue Alejandro Magno y su hijo llevó este territorio a ampliarlo bastante más y llegando hasta las fronteras de la India. Y Alejandro Magno en tan solo 14 años llegó a tener un imperio enorme, que es todo lo que veía. Los actuales países de Grecia, Bulgaria, Turquía, las franjas siro-palestinas, Siria, Líbano, Israel, Jordania, también tenemos Egipto, parte de Libia, Irak, zona del Cáucaso, ¿no? Por ahí vemos Armenia, Irán, incluso zonas de la India. Todo eso fue conquistado por Alejandro Magno y sus generales. El plazo, pues, en poco tiempo, porque Alejandro Magno fue rey en el año 336, sucediendo a su padre Filipo II, y fallece en el 323. Por tanto, fue un imperio que creció de una forma impresionante en nada, en poco más de una década. Pocos años después de su muerte, el imperio de Alejandro Magno se dividirá en diferentes estados, como el estado griego de Gándara, la zona hoy de la India, el estado parto, el imperio seleucida, también el estado de Armenia, Egipto y diferentes reinos de menos tamaño en la zona de la antigua Grecia. En Grecia surge la filosofía, que será la ciencia que explica el origen del ser humano, explica por qué estamos en el mundo, la razón de ser, y tendremos como principales filósofos a Sócrates, Platón y Aristóteles, que están durante el siglo V, IV principalmente. Después en literatura aparecerán el género de la épica, que explica hazañas de héroes o de pueblos, como ejemplo tenemos la Ilíada y la Odisea, y también la Teogonía, Homero por un lado y Hesíodo por otro, y también aparecerá la historia con Heródoto y Tucídides, que fueron los primeros historiadores. El teatro fue inventado por los griegos y tenemos 2 géneros principales, que serían la tragedia y la comedia. La tragedia mostraba los sentimientos y conflictos humanos y las pasiones, con autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides.
y la comedia que recreaba de forma satírica aspectos cotidianos con Aristófanes y Menandro. Por otro lado, dentro de la ciencia estará la astronomía y la geografía. Tendremos a Tales de Mileto, que fue el primer científico de la historia, Aristarco de Samos, que habló de que la Tierra era redonda y giraba alrededor del Sol. También Eratóstenes, que calculó el volumen y el diámetro de la Tierra. Y Ptolomeo, que desarrolló la cartografía y fue el primer padre de la geografía. Por otro lado, también hay que añadir, en cuanto a las matemáticas, que estaba Pitágoras y Euclides, que sentaron las bases de la geometría. En la medicina, Hipócrates, creador de la medicina científica y del juramento hipocrático, aún vigente. Y en la física, Arquímedes, prolífico inventor, que habló de esa teoría suya, ¿no? Del principio de Arquímedes, que se basa en la teoría del desplazamiento de los cuerpos en el agua. En cuanto a los dioses griegos, tendremos a Gea, que sería la tierra, Urano, el cielo, Cronos, el tiempo, Rea, de la fertilidad, y Zeus, el rayo, dios del cielo y padre de todos los dioses. Y además, Hera, que era del matrimonio. Habrá dioses de primera generación y de segunda generación. De primera generación está Esla, está Demeter, está Poseidón y también Hades, que era del infierno. Y también de segunda generación, con Hefesto, Ares, Dioniso, Hermes, Atenea, que representaba la sabiduría, Artemisa, la caza, Apolo, la belleza, y Afrodita, el amor y la belleza. El templo fue un edificio muy importante dentro de la cultura griega. Es importante tener en cuenta en él la fachada, porque la fachada nos dice el estilo y más o menos la época. Por tanto, contará esa fachada con una especie de basamento, que era la crepis, sobre que se sentaba ya la columna y el entablamento. La columna tenía también varias partes, ¿no? Como ya en clase se ha comentado, la basa, aunque la dórica no tenía, el fuste y el capitel, el entablamento, que era lo que separaba la columna del frontón. El frontón es ese espacio triangular, ¿vale?, que estaría entre el entablamento y el tejado a dos aguas, y ese espacio triangular era aprovechado para incluir decoración. Es importante también hablar de las partes del templo, que sería como la parte principal, que era la pronaos, la sala principal era la naos y la sala posterior el opistodomos. También aparecen elementos decorativos como la acrótera, que está en la parte de arriba, en medio, entre las dos zonas de las dos aguas. En cuanto a los órdenes arquitectónicos, será la forma de distribuir las columnas, el entablamento, en lo que es el edificio. Y tendremos el orden dórico, que será como más austero, el jónico, que tiene ya más decoración, y el corintio, que es más floral y más decorativo. Aquí se puede ver que la columna dórica no tenía basa y descansaba directamente sobre el basamento. Esta columna era más ancha, era como más vasta, y tenía un capitel geométrico, que tenía tanto collarino como el equino y como el ábaco, que eran de forma más bien geométrica. Esta columna, como he dicho, tendría estrías más anchas, las estrías son como las banditas verticales más anchas, y estaría distribuida en menos tambores que las otras. Y al jónico y el corintio habría más tambores. Tambores serían como esas partes, como esos bloques, serían como parte de bloques que se van ensablando mediante grapas. La columna jónica vemos que sí tiene basa, tiene una escocia, que es un elemento decorativo que está en la base. Después estaría el fuste, que es la parte central de la columna. Las estrías son más delgadas y vemos que tiene el capitel dos volutas. Esas dos volutas, pues evidentemente, realzan en elegancia dicha columna. Vamos al orden corintio y se vería la base más dulcificada, que tenemos ahí un bocel y un bocel intermedio, así que sería como de una forma que estaba como más, mejor hecha, como más
más bonita. El fuste también tendría acanaladuras, que son las estrías, y después ya en el capitel podemos ver que está más decorado, con volutas, rosetones y hojas de acanto. Y la parte del capitel, que está más cerca del fuste, estaría el astrágalo. Y para finalizar estará la escultura griega. Tendremos el periodo arcaico, el clásico y el helenístico. En el arcaico se impone la ley de la frontalidad. Los brazos están pegados al cuerpo y vemos simplemente que el pie izquierdo está adelantado, ¿vale? Aparece cierto hieratismo, quiere decir como que la figura es muy sobria. Y también aparecen sobre todo jóvenes, que son jóvenes atletas, y aparecen como de una forma divinizada. Simplemente aparecerá una sonrisa leve, que será la sonrisa arcaica, pero la expresividad de estas figuras es mínima. En segundo lugar estaría la escultura clásica, que hay, como indica aquí el texto, mayor naturalismo, proporción, equilibrio, y se representan a atletas en expresión serena. Y aparece movimiento. El movimiento de una escultura simplemente se puede notar cuando una figura gira la cabeza, cuando tiene la cabeza girada, o cuando tiene una pierna flexionada, o cuando tiene un brazo también flexionado. Eso simplemente, con ese movimiento, con ese gesto, ya se puede apreciar que la figura tiene movimiento. Vamos a la época helenística y habrá mayor realismo, expresividad, se abandona la serenidad y el equilibrio, quiere decir que la figura muestra más sentimientos, más dramatismo y los temas serán mucho más variados. Por tanto, será una escultura que intente representar más el aspecto humano y los sentimientos de los representados. Espero que este vídeo os haya servido para comprender aún más este periodo y haya servido para complementar cosas que ya sabemos o para establecer una base para comprender más este tema. Así que nada, como siempre digo, si estás suscrito, te lo agradezco. Si no lo estás, pues espero que así lo hagas, que lo consideres. Y siempre se agradece un like o un comentario que haga llegar este canal a más gente. Así que nada, nos vemos en otro vídeo.